Un saludo muy especial en esta oportunidad que Dios nos regala, así que sean todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a entregar delante de Dios este tiempo y que sea el Señor trayendo esa provisión que tanto necesitamos todos los días a través de su bendita palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Delante de ti una vez más estamos para glorificarte, exaltarte y darte gracias por tus bondades y misericordias. Hoy, como siempre, nos acercamos a ti y rogándote que tu palabra tenga para nuestra vida, como siempre, esa bendición del cielo que tanto necesitamos, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias porque, aunque tú lo sabes y nosotros muchas veces te lo recordamos, gracias por darnos provisión, gracias por darnos salud, gracias por darnos la vida. Y una vez más hoy estamos para meditar en tu palabra y para cada día más acercarnos a tantas bondades tuyas que tienes preparadas para tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, y pedimos también tu bendición a aquellos que están laborando en este momento, que están cumpliendo con una tarea en medio de la noche. Señor, glorifícate, exáltate, Señor, y haz que este alimento llene nuestra vida todos los días, los que tú quieras regalarnos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ir al tema de hoy. No hay excepciones, no hay excepciones. Cuando se trabaja con una labor como es la familia, hay momentos que se viven y donde situaciones que uno dice que está pasando. En varias ocasiones he visto experiencias como estas. De pronto un grito de un niño que dice: no es justo, papá, porque a gritos está desafiándolo, que es cierto que no he terminado mi tarea, pero yo tengo planeado ir al parque y tú no me puedes hacer esto. De pronto el papito le dice: tú sabes cuál es la regla, no puedes salir de casa a menos que hayas terminado la tarea. El niño dice: lo sé, pero déjame ir, por favor. Y el papá le dice: esta regla no tiene la intención de privarte de posibilidades de que te diviertas, pero es mucho mejor salir al parque ya sabiendo que has cumplido con tus obligaciones, en lugar de llevar un peso en tu mente y decir: tengo que hacer la tarea. No. A veces en la vida hay que hacer excepciones, pero como el padre lo dice: hijo, no puedo hacer excepciones. Y el niño le replica: porfa, cuando regrese voy a hacer la tarea, te lo prometo. Pero la respuesta del papá fue: no, nunca hicimos excepciones con tus hermanos y creo que ahora no voy a empezar contigo. En el hogar, como les comparto, hemos tenido conversaciones semejantes quizás a esta situación del hijo para el parque, o quizás otras cosas, algún otro acontecimiento especial que haya pasado, y donde nosotros como padres trazamos una línea de amor, lógicamente como lo que llamamos la firmeza, de no hacer excepciones y de someternos a la regla. Cuando una regla, cuando una norma, cuando un principio de casa se socava, se hace una grieta, entonces las reglas desaparecen. O como alguien lo dijo también, si hay una norma y le colocamos una puertica, por ahí siempre van a entrar y van a salir. Por eso cuando se toma una regla o se toma una determinación, se debe hacer con firmeza
Y una regla es importante, ¿por qué? Porque si no están las reglas, entonces la relación entre padres e hijos van a desaparecer. Y aunque sabemos que muchas veces los hijos se sienten descontentos porque hay reglas, y es que el papá de este niño, que finalmente no le dio permiso, él se mantuvo en su postura y seguramente el recibo que recibió de su hijo fue el descontento, el que de pronto iba a tener que hacer las cosas pero ya no como se debía. Y aquí hay algo importante. El apóstol Pablo, cuando, vamos a ir al texto de la palabra, pero cuando el apóstol Pablo está pensando en estas reglas que Dios como padre de familia nos coloca a nosotros, también sabemos algo: si no las cumplimos vamos a ser perjudicados, porque Dios también actúa. Dios actúa no simplemente mirándonos, sino que Él nos está dando direcciones, nos está dando mandamientos. El punto es que algunos podemos preguntar y decir, ¿será que Dios me puede excusar? ¿Será que Dios puede perdonarme? Claro que sí, pero una cosa sí sé: Dios acepta excusas por nuestro comportamiento. ¿Dios hará excepciones? Y la respuesta es no. Dios no tiene excepciones, ni mucho menos. Tiene unas particularidades sobre este asunto. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él tenía un conflicto en su interior también, porque él decía que él quería hacer el bien, pero él fracasaba. Y cuando él comienza a escribir, él también dice, hay algo que a mí la ley me enseña, y el hacerlo me parece que es correcto, pero hay algo que dentro de mí me impide, porque sencillamente, si se ha recibido el perdón de Dios y el favor de Dios, que es tan grande, sin embargo el apóstol Pablo, cuando habla de que no hay excepciones, no es para ponernos trampas. Vamos a ver 5 aspectos donde en cada texto el apóstol comienza a hablar acerca de no hay excepciones, porque repito, el Señor definitivamente, cuando nos corresponda a nosotros estar delante de Él, Él no va a hacer ningún tipo de excepción. Vamos a ir a Romanos 2, del versículo 17 al versículo 20, vamos a mirar esta palabra. Dice, he aquí, tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En este primer punto es la responsabilidad del desprecio por ser receptores de la ley. Quiero que, por favor, como lo hago yo, pensemos en cuando se nos delega una responsabilidad, inmediatamente podemos sacar una excusa. Porque a mí, recordemos que en la bendita palabra del Señor hay muchas explicaciones para que sean aplicadas en nuestra vida, y querramos o no aceptarlo, cuando vemos en este texto, el apóstol Pablo está resaltando un privilegio que tenían el pueblo judío, el pueblo de Israel, y en ese texto está hablando de muchas cosas importantes, entre ellas tener una responsabilidad delegada por Dios y que era responsable de hacer lo que tenía que hacer. En esas tareas
Habían muchas cosas que desarrollar, pero el punto, la responsabilidad del desprecio por ser receptores de la ley, querramos o no aceptarlo para nuestra vida, de alguna forma todos hemos recibido, todos hemos sido receptores. Alguien nos ha dado algo de Dios, alguien nos ha hablado acerca de las bondades de Dios y nos ha compartido. No podemos decir que no, porque es un privilegio de vida hoy que tenemos. Por muchos medios se nos comparte acerca de esta responsabilidad. El punto es cuando nosotros fácilmente decimos no quiero. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y donde Dios nos habla a nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el versículo 21 al versículo 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. En el segundo punto, la responsabilidad del desprecio por no entender el espíritu de la ley. Es decir, todos y todas, hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra del Señor. Podemos tener esa libertad, bien sea por audio, bien sea escrita, bien sea cantada. Hay muchísimas formas. El conflicto está en el compromiso, porque Dios es fiel, Dios cumple su palabra y cumple con sus promesas. Pero en este punto, del versículo 21 al 23, se habla de la responsabilidad del desprecio por no entender el espíritu de la ley. ¿Cuántas veces, y se está intentando y se seguirá haciendo, de ir contra la palabra del Señor y de sacar de contexto lo que está escrito en la bendita palabra del Señor? De hecho, siempre existen personas que pueden llegar a estos principios de la palabra del Señor y definitivamente con certeza poder cambiar todo el significado. Siempre ha pasado. Tienen la oportunidad, podemos nosotros mismos interpretarla y decir lo que nos parezca, pero en este caso nos ceñimos a la bendita palabra y estamos hablando de la responsabilidad del desprecio por no entender el espíritu de la ley. Cuando una persona habla direccionada por el Señor, el apóstol está diciendo: tú pues que enseñas a otros, ¿no usas este recurso para ti? O que estás predicando, ¿no lo usas para ti mismo? O si decimos no robe, ¿tú robas? Que si yo digo que no adultero o no adulterar y yo adultero, y hablamos de la idolatría y se está haciendo sacrilegio, estamos dependiendo de las circunstancias, de una ceremonia en sí, pero estamos deshonrando a Dios. Por eso es tan importante considerar los textos, ya que el punto número 3 tiene que ver con el versículo 24, la responsabilidad del desprecio por no hacer la obra misionera. Fíjese que estamos haciendo un panorama, una proyección sobre la responsabilidad del desprecio por no hacer la obra misionera. Es decir, como dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí hay algo tan importante, y es acerca de que cuando nosotros tenemos conflicto con nosotros mismos y siendo conocedores de la palabra del Señor, sabemos que hay una tarea que el Espíritu Santo nos está guiando y nos está enseñando,
y que hay una plenitud de los beneficios de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando hay ese conflicto interior y desaparecen las probabilidades de Dios y permitimos en nuestro corazón entonces que ese conflicto interior tome mayor relevancia y hagamos locuras y hagamos cosas que no corresponden? El versículo 25, que es el punto número 4, dice: la responsabilidad de la práctica de la ley en el desprecio. La responsabilidad de la práctica de la ley en el desprecio. Si usted revisa cada uno de los textos que hemos estado leyendo, usted puede cambiarlos. Usted puede ponerle algo más llamativo, más decorativo. ¿Por qué yo le estoy colocando la palabra desprecio? Porque cuando muchas veces nos dan una orden, como que cuestionamos, como que lo pensamos. Y cuando Dios nos da algo, Él no lo hace para que nosotros entremos en provocación, pero desafortunadamente como Dios no es hombre, entonces Él da una dirección y nuestra determinación es cuando pueda o voy a mirar a ver en qué momento decido hacerlo. Es decir, tenemos esa libertad, el apóstol mismo lo dijo, tenemos una libertad y esta libertad es donde Dios permite que nosotros con certeza o sencillamente no recibamos la palabra del Señor. El versículo 25 de este punto número 4 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Recordemos que el pueblo de Israel tuvo y ha tenido privilegios, y entre ellos una de las que era de manera física. Ellos, se habla de la ley de tu circuncisión y está diciendo: si soy transgresor, viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Es decir, lo que Dios valora más que la circuncisión física es la fe viva, la que hacemos cuando nos apoyamos en Dios, en la relación con Él. No existen muletas externas, no existen cosas que sumen a lo que el Señor espera de nosotros. Siempre hemos considerado en estudios bíblicos y en enseñanzas que recibimos acerca de es mi relación con Dios. No es el ejercicio de algunos dones, no es de pronto la asistencia a la congregación, no es la muletilla externa de decir soy cristiano o de saber expresar o interpretar un canto, ni siquiera tampoco es que si yo voy y comparto el evangelio, entonces ya con eso estoy llenando algo, no. O que si visito algún lugar, o que si asisto a algún lugar, o que si participo en el coro de la congregación, no. Ahora no quiero que me malentienda, todas estas cosas que he pronunciado son para la gloria del Señor y son para extender su reino. Pero si confiamos en el Señor, como lo hacían los judíos, que confiaban en la circuncisión física externa, para obtener ¿qué? Para obtener ese acceso a disfrutar de las bendiciones de Dios. Sin embargo, el Señor a través de su palabra nos enseña que nosotros debemos de cambiar y modificar esa perspectiva de lo que es el fundamento en Dios. El fundamento en Dios no son los ritos religiosos, no es de pronto una expresión externa, sino es una realidad interna, es una relación con Dios. Y esta relación con Dios no es para yo salvarme, no, sino que son señales de lo que yo he sido de agradecido en mi corazón, porque Dios vino a mi vida y hay una relación con Él y Él entonces me está ayudando. Yo sé que es bonito hacer expresiones externas, claro que sí.
arrodillarse, orar, levantar las manos. Eso es bonito, está bien. No estamos diciendo que no hay que hacerla, sí hay que hacerla. Pero no confundamos con el concepto bíblico. El concepto bíblico nos dice que vayamos al Señor, que pongamos nuestra confianza en Él y que Él nos va a justificar y que tenemos un abogado y como abogado Él va no solamente a ser abogado, sino que también sabe lo que hemos estado pasando y que Él nos va a enseñar, pero una cosa sí el Señor nos da es acerca de esa responsabilidad de la práctica de la ley en el desprecio, es decir, que Dios nos mira a nosotros y seremos o no culpables. Por eso es importante que la palabra del Señor la podamos considerar y Dios a todos nos mira por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el punto número 5 dice las implicaciones de la verdadera obra de Dios. Las implicaciones de la verdadera obra de Dios. Y dice en segunda, allí en Romanos capítulo 2, versículo 26 al 29, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿qué? Sino viene de Dios. Y hay algo muy importante. Yo creo que usted, revisando cada uno de estos puntos, pero algo muy importante. Somos responsables ante Dios. No podemos anular esta responsabilidad, aunque nos disguste. Recuerde la experiencia del niño. Aunque nos disguste, Dios no se permite privilegiados. Y aunque uno dice, Señor, pero es el pueblo tuyo, los judíos. Claro que sí, al fin y al cabo, Dios los eligió a ellos. Con ellos tuvo un trato especial. Con ellos Dios les dio la ley. Con ellos Dios les dio la señal física del pacto, la circuncisión. Con ellos Dios les dio una guía para establecer una tierra nueva. ¿Recuerdan cuando salieron de Egipto y fueron para Israel? Les dio una tierra nueva, una tierra que le fluía leche y miel. Y también la Biblia dice que el Señor les dio al pueblo de Israel victoria tras victoria. Dios en todo tiempo ha demostrado que ellos, el pueblo de Israel, Él era el único y el pueblo que Él permitía que allí ocurrieran milagros, y su compromiso con ellos el Señor siempre lo mantuvo. ¿Por qué? Porque eran especial tesoro. Sin embargo, según la palabra del Señor, todo eso a su tiempo, tras error, tras error, tras error, entonces este pueblo escogido en su momento produjo al Señor una ira de tal manera que Él por eso siempre castigaba y traía el juicio sobre la nación. Pero ahora, la pregunta es, si el Señor tuvo y ha tenido privilegios con el pueblo de Israel, y que por su misericordia nosotros los gentiles hemos tenido y hemos abrazado la fe que está escrita en la bendita palabra del Señor, ahora la Biblia dice que nos hemos apoyado en Él, y no porque seamos más buenos,
ni porque no vayamos a fallar como lo hicieron ellos. No, el Señor en su palabra nos está enseñando que Él nunca va a abandonar a su pueblo, a sus elegidos, y que Él siempre, nunca va a eximir de su ira. En el texto que leímos, la pregunta es, ¿en qué se jactaban los judíos? ¿En dónde ellos tenían ese pedestal? ¿Cuál era su posición para exigir? El apóstol Pablo hace un argumento, hace una analogía, y la mayoría de los judíos creían en el Señor porque estaban bajo promesa y porque estaban circuncidados en la carne. Ellos pensaban, esto es para nosotros y ya. Pero recuerde algo, ellos se refugiaban más en las ceremonias y en los ritos religiosos, pensando, esto me va a garantizar a mí el reino eterno. Sin embargo, Dios manifiesta ahora una posición diferente, de una categoría totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Él dice, no hay excepción. Eso lo dice el Señor, no hay excepción. Por eso tenemos que comprender cuál es el cargo que la obra que Dios comenzó en nosotros, pudiéramos analizarla, evaluar las consecuencias, si en nuestro corazón estamos permitiendo que estos puntos que he compartido con ustedes realmente crezcan y tengan un fundamento, o en definitiva se derrumben. Sencillamente, ¿por qué? Porque encontramos que tenemos una justificación para eso. Sin embargo, yo cuando veo esta bendita palabra y al leerlo, nos deja en silencio pensando en lo siguiente: Dios es misericordioso, pero también Él es juez. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos dice que nosotros éramos antes como hijos pródigos, pero ahora somos sus hijos. Sin embargo, el Señor dice a través de su palabra que como hijos Él también nos disciplina, nos castiga, nos corrige. ¿Qué padre que sabe que si su hijo está atrapado en alguna actitud de desobediencia lo va a dejar ahí? No, hay que llamarlo, hay que darle la ayuda, y en definitiva no habrá una salida de escape como diciendo, me salí con la mía. No, recordemos que tenemos una salida grandiosa y que se llama las buenas de salvación. Y en estas buenas nuevas de salvación, algunas cosas importantes que implican en estos 5 puntos. La primera, el privilegio que se admite. ¿Con quién? El privilegio que se admite es que el pueblo de Israel tiene, ni más faltaba, ventajas innegables frente a que es una nación distinguida por sus privilegios. A nivel, por ejemplo, de las familias del pueblo de Israel, ellos adquirieron la ley de Dios, lo cual es un resultado de privilegio, porque cuando miramos la infancia de la familia del pueblo de Israel, ellos constantemente están en una reverencia, en un respeto, en una forma de entregarse en consagración a Dios, de tal manera que marcan un ejemplo muy pronunciado, que en cierta forma nos deja a nosotros también en silencio. ¿Y para qué lo hacen? Para poder recitar de memoria la ley de Dios. Y para poder ellos recitar en memoria la ley de Dios, ellos escuchan las enseñanzas de los profetas, de los que escribieron los primeros 5 libros y dejaron un legado impresionante. Y por eso ellos tienen una influencia en medio de todo el mundo de la responsabilidad de este cumplimiento del deber. Claro, ellos siempre inculcarán a todo hijo, la voluntad de Dios y su propósito. Y como le estoy diciendo, el privilegio se admite. Igualmente, como número 2, la infidelidad es impuesta.
Cuando digo de infidelidad es porque todos hemos fallado. Hemos sido desleales a una norma, a una ley. Cuando decimos la infidelidad es impuesta, es también porque cuando una persona comete un delito, tiene que pagar por ello. En la cárcel, por ejemplo, cuando una persona es encontrada o quizás le comprueban lo que hizo, se sabe que él tiene que pagar la condena. Puede ser 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, a perpetuidad. Sin embargo, cuando hablamos de la infidelidad es impuesta, nosotros, dice la palabra del Señor, estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Realmente es algo espantoso. Cuando pronuncio ese texto, siempre estoy diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel, en estos fallos de Dios, no cumplían las tareas, inmediatamente venía la corrección de Dios. Y él no lo pensaba 2 veces, siempre está la corrección. Lo vemos en sus profetas, lo vemos en sus reyes, lo vemos en su pueblo. Situaciones que se cometieron sencillamente porque fueron infieles, porque la infidelidad es impuesta. Es decir, el mismo Señor nos dice a nosotros que nosotros no somos capaces de pagar por lo que hemos hecho, no podemos, la paga del pecado es muerte. Pero cuando nos habla acerca de que se ha impuesto una ley, nosotros igual nos dice, ustedes no pueden con eso. Sin embargo, siempre Dios tiene una oportunidad y nos dice, tienen mi palabra, pueden echar mano de ella, pueden recibir la salvación por medio de la palabra, pero tener cuidado con lo siguiente, y siempre lo reiteramos en las enseñanzas. Yo puedo engañar a alguien, pero a Dios no lo puedo engañar. Así de sencillo, no lo puedo hacer. Por eso, cuando una persona comete un crimen, se condena. Cuando una persona hace un negocio, y de pronto pensando que lo hace para sus recursos, pero hace trampa, y coloca, como se dice, su parte, entonces ese custodio sobre lo que él comienza, ya comienza con algo que no está bien. Dios, Él es el único Señor y Él tiene carácter, Él es eterno, Él es poderoso. Si lo comparamos con otros dioses quizás darán oportunidades de otras cosas, pero Dios no. Dios nos dice, conviértanse de su inmoralidad. Dios nos dice, Él no debe ser deshonrado. Dios nos dice, Él no debe ser blasfemado entre los gentiles. Por eso cuando rastreamos consecuencias, he tenido el privilegio de sentarme por horas muchas veces y considerar estos textos sagrados, termina uno en verdad sencillamente diciendo, Señor, ayúdanos, porque si fuiste fuerte, porque si nunca perdiste el rastro de aquellos que tú enviaste y los que fueron infieles, tú hiciste la obra, ¿cuánto más a nosotros? Como número 3, cuando dice la condenación es pronunciada, recordemos algo, hay privilegios, pero ¿de qué nos sirven si en cierta forma cuando hablamos de privilegios, ¿quién no le gustaría tener todos los recursos? Que si necesito algo, pues voy al banco o paso la tarjeta y ya. Eso es muy interesante. De hecho, el ser humano siempre podemos ver que ellos descansan y disfrutan de sus grandes ventajas en posesiones, en privilegios, y claro, eso aumenta responsabilidad, pero a través de eso una persona no se puede salvar. A través de eso una persona no puede decir,
Quiero que la luz de Dios brille en mi vida. No, no se puede. Quiero que Dios me perdone y ¿qué tengo que hacer? No, no se puede así. Mientras que caminamos en este diario vivir, por algo el Señor cuando dice, hay una condenación pronunciada y es la siguiente: mientras tengamos vida y mientras que el día dure, porque es que viene la noche. Algunas personas han gozado, repito, de privilegios, pero también otros quizás de menos favorecimientos, pero sí quizás otras cosas sobresalen de esa persona, por ejemplo, su carácter, su vida, e incluso para guardar la palabra del Señor, si lo permitimos, porque si no también lo podemos romper y sencillamente, aunque fuimos advertidos, pero nada sirvió de las advertencias, sino sencillamente ahí es una excusa ante todo lo que estamos compartiendo. Por eso, cuando hablamos de la condenación pronunciada, se dice que plenamente los que son privilegiados también caen en infidelidad a la confianza con Dios y están expuestos a ser juzgados por el Señor. Hoy en día uno escucha muchas cosas de la palabra del Señor y en boca de personas adultas mayores. Alguien me compartía en estos días cuando escuchaba a su padre de más de 90 años, cuando él decía, si Sansón hubiera sido obediente, si no hubiera dejado que esa mujer lo hubiera influenciado, y claro, ¿en qué hubiera terminado la vida de Sansón? Sin embargo, comprendamos hoy para todos nosotros lo siguiente: siempre Dios nos da advertencias y nos da privilegios. En este caso, el pueblo de Israel tiene un nombre y un renombre muy importante. Y que el Señor nos diga hoy que vamos a ser juzgados, que un día vamos a tener que entregar delante de Él lo que Él nos dio. El Señor, cuando advertía en la palabra, siempre decía, si en Tiro y en Sidón se hubiera levantado este testimonio o esta palabra, los juicios entonces serían menos. La pregunta es, o mejor, la protesta. La protesta quizás nuestra es cómo evitar esos conflictos y cómo evitar exponernos y mantener la verdad. Cómo hacer frente a la palabra del Señor y cómo saber que si tenemos errores y hemos pecado delante del Señor, pues hay una realidad. Tenemos que enfrentarlo delante del Señor. El apóstol Pablo lo hizo. Él se encontró en un campo de batalla y él se encontró que el formalismo religioso va a prevalecer, sí, entre los líderes judíos y el pueblo judío, entre los fariseos, entre los escribas y es más, entre los hipócritas. Tal acción nos lleva a mirar que estamos en una controversia. Hoy el pensamiento descansa en que cada uno tiene una vocación, un llamado, una tarea, pero el punto también es qué de nuestro carácter espiritual, qué de nuestra identidad espiritual. Recordemos que nuestra mente, la que Dios nos ha regalado a través del apóstol Pablo, es cuando lo hizo el apóstol, que él detecta en su vida exterior que hay algo evidente donde él comprende que la doctrina a la cual Dios
lo llama a él, es algo práctico, es algo de compromiso, no es algo para consentirlo y luego tomar decisiones de sentirlos más arriba que otros, no, sino de saber que es una tarea que se lleva al interior, no al exterior. El apóstol dice, no, la circuncisión física no, la actitud de una decisión física carnal no, es más bien la que está en el corazón. Por eso en la doctrina que Dios nos da es lo siguiente: hay una genealogía, hay una generación, hay generaciones que se han levantado y están a través del pueblo de Israel. Sin embargo, el ser judío o no ser judío, el mismo apóstol dice, no importa si tú naciste en Israel o fuera de él, ya no importa eso, el sentido es espiritual, la asignación es que nadie se jacte de lo que tiene. Algunos dicen, yo soy de la simiente de Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro descendiente, él es el padre de la fe y en él está la verdadera nota espiritual para la raza elegida. Sin embargo, Dios dice, no, a través de su palabra, él limpia ese pensamiento y lo deja a nuestra consideración, a nuestro corazón, para que a través de la presencia del Espíritu Santo y una juiciosa tarea de lectura bíblica, donde encontramos que el pensamiento del Señor siempre es decir, tengo una doctrina y Él no tiene excepciones, Él no hace excepciones. Y por último, Dios tiene motivos, y en estos motivos, Él dice, algunos lo van a rechazar. Algunos se aferrarán a aspectos externos. Algunos estarán influenciados más por el reconocimiento o por alguna tarea de humana concepción, y es donde el Señor nos habla y nos dice, tengamos cuidado con esa profesión ruidosa espiritual, cuya conformidad es muchas veces rígida, ostentosa y muchas veces también, aunque tiene recompensa, pero al final de todo hay algo que va a quedar. ¿Y qué es lo que va a quedar? Queda definitivamente el juicio de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo, en esta lectura nomás que hemos tenido hoy, nos lleva a considerar que no hay justo y nos lleva a considerar que estamos bajo la ley, nos lleva a considerar que estamos bajo el juicio de Dios y nos lleva a considerar que la obra de Dios se hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y que todos y todas fuimos justificados delante de Él y por medio de Él ahora nosotros hemos sido apartados, es decir, hemos sido llamados a ser santos para la obra de nuestro Dios. Por eso, en este momento, quiero ir concluyendo la palabra del Señor, no sin antes decirles que el Señor, en Él no hay una diferencia. Sí, todos podemos ser justificados. Sí, todos podemos recibir la redención de Cristo Jesús. Sí, Dios por su propiciación, por medio de la fe y a través del sacrificio hecho en la cruz por nosotros, el Señor pagó un alto precio, pero Él dice que no podemos pasar por alto su paciencia, no podemos pasar por alto porque Él nos mira y en todo tiempo Él está manifestando su misericordia. Y finalmente, y concluyo con la palabra del Señor, si somos justificados, es por fe, pero nos es necesario, a través de la fe, mostrar las obras de la ley, y las obras de la ley también nos llevan a considerar que se hace dentro de
nuestro corazón. Que sea el Señor ayudándonos y que esta palabra nos lleve siempre a considerar que Él es el único que nos puede afirmar, que Él es el único que nos puede justificar. Si usted lee la palabra se va a encontrar, sobre todo en Romanos, estos pasajes, capítulo 2 y 3, siempre vamos a encontrar esa palabra. El mundo no nos va a juzgar. Quien nos va a juzgar es nuestro Señor. ¿Sobre qué? Sobre el pecado o sobre la obtención de esas promesas que un día afirmaron ese bien en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y permite que una, dos o tres palabras, Señor, algo que vierta en nuestro corazón, nos ayude para ir adelante, Señor. Tanta confusión, tanta maldad, pero tú eres bueno y misericordioso. Y tú no nos hablas de pronto para acabarnos, no, nos hablas para enseñarnos. Y yo te ruego, Padre, que hasta el final de nuestros días nos ayudes y nos enseñes, Señor, y que cuando tengamos ese privilegio de vida, de estar delante de ti, podamos en verdad, Señor, reconocer siempre tus bondades en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no caigamos en nuestro corazón pensando que somos dignos o que somos merecedores, no, sino más bien decir, Señor, ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a través de tu bendita palabra y que ella nos ayude y nos enseñe, Señor. Te ruego, Padre, por la vida de familia, la vida de hogar, que sea tu Santo Espíritu trayendo paz, gozo, fortaleza, seguridad y sobre todo que haya descanso en nuestra vida, Padre. Que si en este momento, Señor, hay personas que quizás no pueden descansar o tienen problemas, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu traiga paz y llene y fortalezca en todo tiempo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, Dios los bendiga y que sigamos adelante en la tarea que Dios nos ha regalado. Muchas bendiciones.